Compañeros, compañeras, amigos, hermanos, hermanas, cheros y cheradas, todos conocidos. Nos da gusto, como siempre, estar desde La Maya. Hoy es viernes 27 de abril, se acabó el mes de abril. Ya la otra semana, el martes próximo, es el día primero en el que todo trabajador debería de marchar para expresar sus inconformidades, como también para expresar sus triunfos. Pero lastimeramente, ese es harina de otro costal. Nos han enseñado al autodesprecio, a la invaloración de lo que somos nosotros como pueblo. Y preferimos, muchos, la gran mayoría prefiere, ni cuenta se da, cómo se traiciona a sí mismo, que ese día, que es el día en que deberían hacer valer su voz y ser oídos, pues se meten en el consumismo. Ese día es el que tienen más ganancias, mucha ganancia, los negocios, y ciertos negocios que en vez de dignificar a la persona, pues no la dignifica. No señalamos el posible descanso, no señalamos la posible diversión, sino la clase de descanso y la clase de diversión que le imponen al trabajador, que le enseñan a malgastar su dinero. Pero bueno, el primero es el Día del Trabajador. Están ya señalados, lo han oído por esta radio, como habrán dos grandes concentraciones, la que sale desde el Parque Cuscatlán, previo camino desde el Parque Bolívar hasta el Divino Salvador del Mundo, y los que se reunirán o nos reuniremos allá en el Parque Alberto Maferrer. Bueno, ahí nos vemos, pero también no olvidemos que los universitarios tienen también su manifestación, su expresión, a la cual queremos decir que tienen todo el derecho y que deberían de ser cada vez más contundentes y más apoyados y oídos por el pueblo. Bien, ahora viernes 27 de abril del año 18 del nuevo siglo, estamos aquí. Nos encontramos cada viernes, nos alegra saber que a pesar de la hora, un poco tarde, miren, en este momento son las 9:20, nos encontramos. Son bastantes, nunca seremos suficientes los que nos reunimos, los que nos esperan. Agradezco también las muestras de aceptación que hemos recibido de los diversos sectores de la sociedad, sectores populares también. Y quiero decir y quiero agradecer, discúlpenme, de manera especial, tengo que expresar alegría por la solidaridad recibida por mis compañeros y hermanos sacerdotes. Ayer hablaban de el padre Benigno de la parte de Moncagua, de la parroquia de Moncagua, que falleció. Los socios de la cooperativa sacerdotal, pues expresamos nuestra condolencia y personalmente de nuestra parte para la familia y para la diócesis de San Miguel. Bueno, gracias compañeros sacerdotes, amigos, como también compañeros y compañeras campesinos y campesinas, obreros de las diferentes organizaciones. Hay que consolidarlas, compañeros. Profesionales, gracias, muchos profesionales, por el pensamiento y por la inducción social. Les cuesta mucho organizarse, hay que organizarse, compañeros profesionales. Comerciantes y comerciantas, estudiantes y estudiantas, gracias. Son muchos, gracias, nos alegra. Las palabras que han expresado son, para mí, el combustible que llena el tanque para tener fuerza, esforzarme por la sabiduría, por la velocidad, por la competencia. Sobra decir que cada palabra que me dicen me animan. También son para mí un compromiso
acepto el compromiso y el reto. Gracias, pues, por señalarme y por sugerirme también algunos temas. No siempre logramos cumplir los deseos. Trato de ser universal por la cantidad de temas o por el tiempo radial. Siempre vamos e iremos adelante con la alegría. Agradecido, gracias. Bueno, entremos en materia. La historia del país debe de ser apropiada por cada uno de nosotros, los ciudadanos de este país. Fíjense que ha sido muy notorio cómo los grupos sociales dominantes se han hecho y han hecho todo lo posible por mantener ocultos los muchos aspectos y realidades de conocimiento de la historia, que son derecho humano popular, el que debemos conocer y tener la oportunidad de conocer la verdad de los hechos. Es histórico que desde que entró al país la primera imprenta, cuando entraron los primeros aparatos para emitir en las radios o para emitir en las televisiones, sistemáticamente fueron apropiados muy amañadamente por un grupito de familias adineradas, con poder, con influencia, con mucha amistad a su favor, que hasta hoy no permiten la posibilidad que esos medios, que esos instrumentos sean accesibles a otras clases sociales o a otras capas sociales. Digámoslo pues con una sola expresión: han bloqueado la democracia informativa, han reducido, aprobando leyes y aplicándolas, esas leyes y reglamentos, de manera férrea, donde no es cuestión solo de dinero, porque los han puesto de mucho valor económico, sino sobre todo el problema de ideología, de la manera de pensar, la manera de ver e interpretar la realidad. Hoy una frecuencia vale no sé cuántos miles de miles, pero no es el problema el dinero, pueden tenerlo, pero lo que no van a permitir es que haya una transmisión ideológica diferente. Son un poder, ese grupito de personas que se han erigido de modo superior sobre el Estado y sobre los gobiernos. Es una cuarta potencia de poder. Son jueces y son partes del juicio. Condenan o salvan a sus agraciados, porque los que son considerados sus enemigos los declaran desgraciados inmisericordiamente. Aquí, en este paisito de amores, Cuscatlán, de los preseas de la tierra, Cuscatlán, hay mucho espacio para unos pocos. Así como dijo Monseñor Romero, refiriéndose a la riqueza, que muchos no tienen nada y pocos lo tienen todo, así podemos decir de los medios de información, que se han convertido en medios de desinformación. Son muchos los espacios para una sola forma de pensar. En este país solo ha habido oportunidad para una clase sola de pensamiento. Los medios de pensamiento que han sido diferentes a los tradicionales, las radios, no pasamos de 5 radios a nivel nacional y con frecuencias repartidas. Entre esos está Radio Mayavisión, por supuesto. Televisores por el estilo. Aquí no hay libertad popular, democrática en la administración de las televisores, no. Y no digamos de los medios escritos, ¿verdad? El pueblo mayoría como tal no tenemos espacio para expresarnos,
No tenemos espacio ni para ser vistos ni para ser oídos. A no ser que salgamos a quemar llantas a la calle. Antes, nunca olvidemos, por una cabina telefónica que quemaron allá frente a Catedral, eso lo estuvieron repitiendo por meses, y después hemos visto cabinas telefónicas tiradas por allá, en algún terreno por la Troncal del Norte. No valía nada la cabina telefónica, era la expresión de un pueblo que no se le permite ni ser visto ni ser oído. Tenían que quemar algo. Es lastimero decirlo, pero es la única forma como se puede visibilizar o nos permiten visibilizarnos. Y digamos que hoy algo hay después de los acuerdos llamados de paz, porque al menos hay algunos programas de radio, alguna mínima oportunidad de expresión por radio, televisión o escrito. Y repetimos, esa mínima expresión es la máxima expresión que tenemos, porque todo está prescrito por ley. Y ahora todavía hay leyes férreas. Por cualquier insulto, por cualquier cosa que se pueda decir o que ellos consideran insulto, lo pueden meter preso a cualquiera. Y como de historia estamos hablando, preguntémonos qué pasaba antes de la insurrección armada en este país, que comenzó después del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esa insurrección armada a la que el pueblo fue llevado porque era la única opción, era la única posibilidad posible para ser oídos, para que en el mundo internacional El Salvador fuera tomado en cuenta y reconocido como tal, de un pueblo que quería libertad, que quería democracia, que desde el año 32 aquí se hacían asesinatos al servicio de quien fuera. Igual que hoy, nada más que hoy tiene otras motivaciones. Y todos sabemos que los medios escritos, radio y televisión, que operaban y que todavía hoy operan dentro del país, y digo dentro del país porque no es posible llamarlos medios nacionales, porque su pensamiento es reflejo de ideas extragerencistas y extranjerencistas. O sea, que son injerencistas y extranjerencistas, no son nacionales. Por eso les llamamos los medios que operan dentro del país. Durante todo el tiempo del conflicto armado, expresaban y divulgaban lo que a ellos le llaman noticia, pero a su gusto y a su medida. Y todo el sentido de la realidad que le daban los noticieros, que estaban en pocas manos, tergiversaban todo, por no decir, le daban vuelta, y así con redundancia le daban vuelta al revés. Era prohibido oír las radios de la guerrilla, y al que lo hallaban, pues como dice, penaba de la vida. Pues bien, no olvidemos que todos aquellos que se expresaban y que expresaban sus reivindicaciones, como los trabajadores, un salario nuevo, un seguro diferente, todos eran tildados de comunistas, subversivos, contrarios a la paz del país, porque desde siempre, hoy y siempre, los dueños de los medios que se los han apropiado como instrumentos de divulgación expresan el pensamiento de la rosca oligárquica, que creen que el país, la tierra, la población y la riqueza les pertenece a ese grupito social. Por eso cuando ven peligrando su economía y que dicen que el comunismo puede venir, dicen que el país está en peligro. Son ellos y sus intereses que posiblemente el que algo debe, algo teme, y ellos deben mucho y por eso temen mucho. Y por eso le tienen miedo al que a cualquiera lo acusan de comunista. Hoy es menos. Antes, el que
hayamos sido acusados de comunistas, fuimos condenados a muerte. Y no hablamos de lejanos pasados, hablamos de los años 80 a los años 90 y por supuesto aún hoy. Pero de aquel tiempo era terrible. Por ejemplo, a los que le encontraban un volante impreso en mimeógrafo, porque antes eran caras las fotocopias, impreso en máquinas de escribir o papeles escritos a mano, según el criterio de la ley, deberían de ser enjuiciados, condenados, apresados, aún desaparecidos, por llevar esas letras que no expresaban pensamiento capitalista. Historia. ¿O ya se nos olvidó? Lo que estamos afirmando no es exageración. Lo que le encontraban, le seriaban la cartera, le hallaban cualquier papelito, por eso ya era causa de que se lo llevara la guardia, la policía de Hacienda, la judicial y por supuesto, lo más que podría aparecer con buena suerte es con los ojos morados y vivos. Si no aparecía, descuartizado en cualquier lado. Por eso, ustedes muchachos que nos escuchan y que participamos en este programa, sé que hay muchos, solo voy a citar a Benjamín allá en el Bajo Lempa, te saludo, hoy estuvimos por ahí, y a los jóvenes que nacimos antes que hoy, que somos de la eterna juventud, ¿ya se nos olvidó acaso que la burguesía le etiquetó a la benemérita y asesina Guardia Nacional porque era la que defendía el pensamiento de ellos? ¿O no recordamos cuando entró a la Universidad Nacional a quemar la biblioteca? Porque allí había documentos marxistas, leninistas, subversivos, comunistas, anticapitalistas. Cosa seria aquella. Ya se nos olvidó eso. Para esos que hablan ahora, como la lengua no tiene huesos, se expresan con facilidad. Lo que les ha olvidado o se les ha chorreado es la memoria, se les ha salido. ¿O acaso ya se nos olvidó que fue delito tener en la casa o portar con nosotros la Biblia católica? En este país, ¿por cuántos años fue permitida nada más la Biblia no católica? Digo así porque la Biblia es una sola, pero como la ignorancia de los malvados es grande, decían la Biblia católica y la protestante es una sola, señores ignorantes. ¿O ya se nos olvidó quiénes son los que en sus publicaciones ensalzaban esos comportamientos y acciones? ¿Quiénes son? Pues los mismos que hoy. Y les podemos recordar al griego Séneca, por los que lo tienen de maestro porque se comportan con cinismo. Viene de la palabra Séneca. Pues bien, son hijos del griego, los cínicos. Esos ahora, los que desde sus medios de desinformación y algarabía mentirosa se presentaban antes en nombre de la patria a defenderla, son los mismos que hoy se presentan como democráticos, defensores de la libre expresión, del libre pensamiento. Y comparémoslo, digamos que son los mismos imprenteros que en el año 32 se vanagloriaron de que hubieran asesinado a 35,000 nativos. Y fueron asesinados, decían, y eso tiene esos diarios. Antes no había radio como ahora, pero esos diarios, porque salen todos los días, tienen el mismo nombre y los mismos dueños, imagínense. Y son los mismos que ocuparon la misma imprenta para decir que sí debieron morir, que era necesario que fueran asesinados y que lo merecían porque eran comunistas, porque el comunismo, esa fue y es, todavía siguen diciéndolo, el máximo peligro para la patria, que irresponsablemente la llaman su patria,
porque son irresponsables. Las clases oligárquicas no tienen amor ni a la patria, ni al país, ni a la nación. Su única patria, su país y su nación, y sus intereses son sus capitales. Y ya sabemos que sus capitales no tienen frontera, van y vienen y los llevan a donde a ellos les da más ganancia. Y como de este programa, desde la radio Maya, hacemos consideraciones históricas, preguntémonos, o ya se nos olvidó, ¿a cuántos hogares llegaron los cuerpos llamados de seguridad, que precisamente eran los que producían inseguridad ciudadana? Llegaban a los hogares a desbaratar, a buscar personas y buscaban documentos, revistas, libros, correspondencia, cualquier papel. Y todo en nombre de la defensa e integridad integral del país. Y a todo aquel en ese hogar se le encontró algo que señalara un pensamiento diferente a los que las clases dominantes, aún las actuales, detentan y detentaban. Todo el que le encontraron algún pensamiento diferente fue hecho prisionero. Y por supuesto, nada de derechos humanos, porque esa clase que hoy habla son los que han estado perennemente, históricos, en contra de los derechos humanos. Para esa clase todavía hoy, esa clase social, hablar de derechos humanos es hablar de comunismo, hablar de peligro nacional. Bueno, entonces pues, por ese papelito, por ese pensamiento, se lo llevaban. O aparecía ya hecho cadáver en cualquier cuneta, o desmembrado, valga la redundancia, con sus miembros dispersados en diferentes lugares. Así que no hay generación espontánea. Lo que antes sucedía, hoy sucede, porque lo que hacen las clases sociales poderosas como reacción espejo o como realidad de un espejo se refleja en las clases sometidas. Todo eso, lo que entonces sucedió, era la libertad de opinión. Le llamaban libertad de prensa y de divulgación. Y de lo que solo gozaban ellos mismos, los dueños de los medios de opinión, de prensa y divulgación. Y digámoslo así, se sienten, y realmente lo son, los dueños de su opinión, de su prensa, de su divulgación, porque ellos son los únicos que pueden expresarse en este país todavía. Tenemos, y sepámoslo, la misma imprenta que imprimió los documentos en contra de los nativos asesinados. Hoy no se llama imprenta, hoy se llama de otro modo, offset, digital, grabaciones. Yo no soy muy técnico en eso, pero ya la imprenta está superada, pero siguen imprimiendo. Esos mismos dueños de imprenta, dueños de esos instrumentos, con esos instrumentos que condenaron a Monseñor Romero, el santo del pueblo, son los mismos instrumentos con que hoy publican cosas que se dicen del que fue asesinado por voluntad y designio y determinación de los amigos de esa clase social minoritaria, adinerada, poderosa, soberbia, talibana, antipopular. Por eso, haciendo las consideraciones históricas, invitémonos a recapacitar sobre tantas cosas que nos han enseñado y nosotros hemos aprendido a olvidar. Nos han enseñado a olvidar, nos han condicionado para que aprendamos y practiquemos el olvido. Por eso cada viernes aquí nos convocamos, nos reunimos para considerar cómo va ese pasado, cómo conocemos ese pasado, al que hay que aplicarle aquella máxima refranera que dice: el que no te conoce, que te compre. Por eso los criollos,
que se apoderaron de este país, que desde antes y después de la independencia tuvieron el poder económico, social y político, se hacen los desaparecidos, nos manipulan. Y les podemos aplicar otro refrán conocido que dice que tiran la piedra y esconden la mano. Pues bien, cada viernes venimos para acá y nos reunimos. Gracias por los amigos que están allá por La Unión y Morazán, como los que están allá por Metapán, para que suene, y allá por la parte norte. Nos alegra desde este reducto pequeñito poder llegar hasta ahí tan grande el espacio. Es bueno pues por todo los que deseamos que cada viernes a viernes podamos aportar algo y aprender algo, que es bueno y es buenísimo que nuestras consideraciones, nuestras personales consideraciones, hagan posible que le pongamos lógica a la vivencia del pueblo, que no nos dejemos embaucar ni repitamos lo que dice el enemigo, que tengamos esa expresión y conocimiento de lo que es al pueblo con el pueblo, y así ir descubriendo la verdadera interpretación de los acontecimientos de este país. Es bueno, por ejemplo, hoy considerar que estamos entrando en este país en una etapa histórica nueva. No tan nueva porque es consecuencia del pasado, pero tiene aspectos que nos deben de llamar la atención, que traerá acontecimientos poco deseados en este terruño cuscatleco, conocido como República del Salvador. Y algunas breves consideraciones, siempre nos quedamos, como decimos, pachitos. Ayer se realizó la última asamblea plenaria legislativa. Se divulgó por radio y televisión. Alguna poca cosa se dijo en los diarios de ahora en la impresión de papel. Fue maravilloso, amigos y amigas, cheros y cheradas. Aquella emotividad de los discursos de los señores y señoras autoproclamados padres de la o madres de la patria. Ayer, en esos discursos de despedida de los que se quedan y los que se van, como pueblo del pueblo, lo que más se sintió, que ahí ninguno de los señalados, de los que se iban y los que se quedaron, repetimos, ninguno por ninguno expresó un pedir perdón al pueblo por los posibles desaciertos cometidos. Todos se autoproclamaron, y ustedes lo han de haber oído, heroicos próceres, porque bien lo decían repitiendo, por todo el bien hecho al país, por todo el esfuerzo hecho, por todo el gran trabajo y sacrificio, así lo dijeron, el trabajo, los sacrificios realizados, pues, y todo lo que se llevaron de salarios y demás, que tienen muy buenas prebendas. Algunos ciudadanos, ayer mismo que estaba la asamblea ahí, estuvimos en el patio de las Ceibas, así se llama hoy, porque antes era el Palo de Hule. Y como diría el amigo, compañero, el hijo del pueblo, don Roque Dalton, los mismos de siempre estuvimos ahí, exigiendo responsabilidad ante la tenencia de la tierra. Quieren volver al latifundio y que vuelva el sistema de las 14 familias. Los que estuvimos ahí, los mismos de siempre, exigiendo el derecho al agua, gritando que no haya impunidad, que haya exigencia de ley, que no se perdonen a los ladrones, que se quite esa ley de que después de 10 años nadie puede ser juzgado por ladrón. Y si así fuera, si de iguales estamos, nadie pudiera ser condenado más de 10 años, aunque hayan hecho muchos homicidios. Bueno, ayer estuvimos gritando, exigiendo educación, una universidad Rutilio Grande. Y mientras en ese patio enceibado había mucho clamor popular,
Pero allá arriba, en el edificio, que le llaman hoy recinto azul, porque lo tienen a su lado, o mejor dicho, que han dejado al pueblo a un lado. Allá se vanagloriaban, se autoalababan, alabate pato, como dice el refrán de los bichos pleitosos. Ahí, a Sigún, con acento popular, hablaban de que habían hecho mucho bien al país y que por eso se iban, y que habían llegado otros porque querían hacerle mucho bien al país. Nada de humildad, nada de crítica, nada de autocrítica. Ayer en ese salón, a un lado, fue el día de la banal heroicidad. Fíjense que por eso sacamos del internet, para que no digan que es invento. ¿Qué es la autocrítica? Dice, así lo pueden ustedes buscar por ahí. La autocrítica no solo es la revisión de la conducta, también implica la revisión del rendimiento en las diferentes áreas en las que la persona se desempeña. Todo en aras de las mejoras de lo que se hace. Para realizar una autocrítica en áreas académicas debemos tener en cuenta cómo han sido nuestras notas y resultados obtenidos en el plan de evaluación que se propone en esa institución, y en este caso la asamblea. Estos deben de ser comparados con los efectos actuales, si hubo disminución en la calidad, si el objetivo que se pretendía se debía cambiar, optimizar la forma en que se realizó, repasar y analizar la práctica de lo que se determinaba para detectar anomalías. Nada de eso. Se los recetamos, señores, para que hablen alguna vez de autocrítica. La autocrítica no se hace necesariamente cuando hay comportamientos negativos en la persona. Cualquiera que sea capaz de transmitir buenas costumbres o excelentes capacidades para emprender proyectos en equipo desde su individualidad, puede realizar una autocrítica al mismo tiempo que se somete a la crítica de las personas para así tener una idea de lo correcto, de lo incorrecto y la relación. Bueno, importante. Y de crítica nada. Ahí el sistema capitalista, el sistema de la Constitución, el sistema de las leyes, ni una crítica, todo es lo mejor. Allí podemos decir qué criterio hubo. No se analizó la crisis del sistema capitalista en que vivimos. En fin, allí no hubo nada de eso. Son, podríamos decir, dignos de lástima. Por eso preguntémonos, ¿por qué hay que creerle al enemigo? ¿Por qué creer que solo la opinión que se publique es la que vale y la del pueblo? Porque todos tengamos claro que en cuestión de lucha ideológica, como pueblo estamos en desventaja porque no tenemos instrumentos para expresarnos, para ser oídos. El 1 de mayo será uno de tantas ocasiones, pero también en los pueblos, hacer círculos de estudio, expresarnos. Porque la clase dominante, los dueños de los medios, con su publicación, a fuerza de repetir, de engañar y de manipular las ideas y el pensamiento, quieren lograr lo que no han podido lograr por otros lados. Esa clase dominante quieren a un pueblo, así lo buscan, un pueblo disperso, desorganizado, sin pensamiento, así nos quieren. Nos quieren desideologizados, ignorantes, dependientes, consumistas, donde nos hacen o nos quieren hacer creer que lo que vale es el placer y que con el placer conseguimos la felicidad, y eso es diferente. El placer es inmediato, termina, es destructor. La felicidad es serena, es perenne, es profunda, es natural. Por eso, como pueblo, nunca debemos perder la guardia, la creatividad, la conspiratividad, la autodefensa
el estudio. Como pueblo debemos de buscar la unidad con el pueblo, con el semejante, con el próximo. Debemos de incrementar el amor a la libertad, a la justicia, a la igualdad. Si no, no podemos hablar de paz. Porque miren, los depredadores, esas fieras, esas víboras, y fieras le llamamos, los explotadores, los esclavistas que nos están queriendo engañar, siempre nos acechan. Siempre nos hablarán por televisión, por radio y escribirán en sus diarios para depredar y destruir el pensamiento, y todo aquello que convenga al pueblo lo van a destruir. Pero ¿cuántos de nosotros, muchos, por tener una dependencia económica o una dependencia ideológica o una dependencia cultural y social, y cuántas dependencias más, la indiferencia, la falta de criterio, sin saberlo repetimos inconscientemente o conscientemente el pensamiento de las clases poderosas que expresan sus intereses y que nos dan, porque no hay otro canal, nos dan a leer, ver y escuchar sus pensamientos. En este país no hay un pensamiento libre. Agarremos la lista de las radios, televisiones y periódicos que leemos. Ahí solo hay una clase de pensamiento. Pensamiento derechista, capitalista, inmoral y antipopular. Tomemos en cuenta, pues, cuánto anestesia, cuánto antibiótico y laxante le ponen a las noticias. Y en este caso, brevemente, ha habido una contienda interna en el partido de la oligarquía, y ahí un candidato presidencial perdedor ha señalado lo que el candidato supuestamente vencedor tiene como delito. Pero miren, repito, lo ponen tan bonito, esas críticas las ponen tan al suave, como quien le pone anestesia para que no nos duela, como quien le pone mucho antibiótico para que no nos infecte, y le pone mucho laxante para que se vaya inmediatamente. Breve, me lo hacían ayer en el patio de la Ceiba. ¿Saben ustedes qué significa Mason? Significa masón. Esa familia es de masones. ¿Y qué es la masonería? Bueno, ahí se meten ustedes. Pero eso significa Mason, masón. Pero ¿qué significa también calleja? Calleja es una calle mal hecha, escondida, un mal camino. Calleja. Por ahí nos quieren llevar, amigos. Solo de sus nombres podemos sacar lo que nos ofrecen y lo que ellos pretenden enseñar. Y no vamos a hablar de sus orígenes, solo estamos hablando de sus nombres. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Dime de dónde vienes y te diré para dónde vas. Bueno, si habláramos de esas cosas, todo quedaría pachito, pachito, pachito. Amigos, compañeros, hermanos y hermanas, conocidos y conocidas, cheros y cheradas, salvadoreños a todo dar, les deseo una noche feliz. Espero que este final de semana nos preparemos y decidamos ir a la manifestación. Ahí habrá de todo lo que es pueblo. Y por supuesto ya veremos cómo publicarán. Alguien me pidió que habláramos de Nicaragua. Y podíamos hablar, ¿verdad? Sin duda que Nicaragua tiene muchos problemas. Pero el único problema fundamental para el imperio es la geopolítica. Nicaragua es un país que le hace estorbo a Estados Unidos. Ejemplito. Dijeron que Fidel Castro era malo. Entregó el poder a su hermano. Era peor su hermano. Y ahora llega un joven. Es peor el joven. Nunca están a gusto. Así sucede en este país, El Salvador. Y así sucede también en Nicaragua. Llegue quien llegue a Nicaragua, y el único que va a estar agradado con los estadounidenses es el Somoza.
De ahí todos los que llegan les van a querer aplicar que son los Somozas de hoy. Tengamos mucho cuidado. Yo solo puedo decir que dijeron que era por las pensiones. No se vio en las televisiones ningún pensionado. Dijeron que era por el pago del seguro social. ¿Y quién paga? Los obreros. No hubo manifestación de obreros. Que los partidos tampoco aparecieron los partidos. Y todavía peor, como dijo la Chompipa, no aparecen los muertos. Dicen que hay 30 muertos, pero no hay ningún entierro, no se ha visto. Y ahora están apareciendo en las redes sociales todos los que señalan con nombre y apellido de muertos, están diciendo, no, estoy vivo. Un comentario breve, pero lo demás lo hacen ustedes ahí, en su vida, en su familia, en su lugar de trabajo y en este país, que aunque es tan chiquito, para nosotros es lo más grande que tenemos. El Salvador, Cuscatlán, la tierra pipil náhuatl cuscatleca. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Saludos a todos, desde Puerto Rico hasta Estados Unidos, a los que nos escuchan en Australia, en Europa y demás. Gracias, amigos, que Dios los bendiga y los proteja. Y hagan una oración también por mí. Gracias, mí. Gracias, mí. Gracias, mí. Gracias, mí.